Vamos a empezar, compañeros, con una pequeña unidad de introducción. Esta unidad solamente la estoy retomando como para fortalecer algunos puntos importantes, y esta unidad va a referirse en particular al acto jurídico, ¿sale? Vamos a verlo a grosso modo. Estos son los temas que vamos a analizar en esta primera unidad. El acto jurídico, sus elementos de existencia, elementos de validez, efecto del acto jurídico, las personas en el acto jurídico, clasificación del acto jurídico, por el número de voluntades que intervienen, por la forma, por la regulación, por el momento que surten sus efectos, por sus efectos. ¿Sale? Muy bien. Empecemos. Cuando hablemos nosotros en relación a este supuesto jurídico, vamos a hablar de una realización, de una materialización de un hecho que produce consecuencias de derecho. En estricto sensu, el hecho jurídico lo vamos a dividir en dos: hecho jurídico y acto jurídico. Muy bien. Ambos producen consecuencias de derecho. En el acto jurídico hay un elemento muy importante que llamamos la declaración de la voluntad. Hay una intención, hay un propósito, hay una declaración, hay una manifestación de la voluntad para producir consecuencias de derecho. Mientras que en el hecho jurídico vamos a hacer una clasificación interesante, porque vamos a hablar que el hecho jurídico es un hecho humano que puede ser voluntario, ¿sale? Pero también hace referencia a hechos involuntarios o inclusive ilícitos. Pero esta situación va a conllevar al nacimiento de de un supuesto jurídico, de una consecuencia de derecho. El hecho humano ilícito va a tener dos consecuencias. El hecho humano ilícito civil va a conllevar a una responsabilidad que fijamos en este acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones, o también lo podemos ubicar fuera de un contrato, ¿sale? Y el hecho humano ilícito en materia penal, vamos a verificar si existe una intención de producir un daño, hablamos del dolo, o hay una situación de falta de precaución, de falta de pericia, de falta de cuidado, que llamamos culpa. En ambos supuestos se producen consecuencias de derecho, ¿sale? Muy bien, ahorita hacemos una clasificación bien importante. Mientras que en los actos jurídicos se manifiesta la voluntad. Hay una intención de producir consecuencias de derecho, ¿sale? Entonces, se produce un estado, se produce una relación entre las partes involucradas. Producción de consecuencias de derecho, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Sale? Muy bien. Y los actos jurídicos naturales, aunque producen consecuencias de derecho, no existe la posibilidad de exigir su cumplimiento obligatorio. Muy bien. Vamos a hablar de dos teorías que hablan del acto jurídico y nos van a hacer una distinción muy clara en relación al hecho jurídico. ¿Sale? Empezamos con una teoría que es una teoría francesa en relación al acto jurídico. Cuando habla de los hechos, hace referencia a la teoría francesa de hechos naturales. Por ejemplo, aquí podemos ver una situación de un hecho natural. Vamos a hablar, por ejemplo, de un huracán.
Este huracán causa una afectación sobre esta propiedad. Lo que podemos ver en esta imagen es una situación de la naturaleza que produce una situación de derecho, ¿sale? Porque posiblemente la persona que habite aquí contrató un seguro, muy bien, y entonces este acontecimiento de la naturaleza produce una consecuencia de derecho. En todo caso, pudiese venir un tema de la reparación integral de su bien. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Sale? Y tenemos también otra situación. Ahí va. Por ejemplo, vamos a hablar de un accidente de tránsito. Ahí va. Muy bien. En este accidente de tránsito ocurrió un percance y podríamos decir que esto no hubo una intención de producir un daño, pero sin lugar a dudas, esa situación, ese hecho involuntario, trae una consecuencia de derecho en relación al tema de la reparación del daño. Muy bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Vamos aterrizando bien esta teoría sobre el hecho jurídico. Muy Sí, bien. Ok. Y en el acto jurídico nos dicen los franceses que vamos a hacer referencia a un acto humano voluntario, ¿sale? Entonces, en esta situación hay una manifestación de la voluntad para producir consecuencias de derecho. Aquí las vemos. Voluntad de las partes para producir una consecuencia de derecho. Aquí lo importante que hay que revisar también es esa voluntad, que es el negocio jurídico, tiene las siguientes características. Hablamos de que es lícito, es decir, se encuentra regulado por el marco normativo. La voluntad se manifiesta libre de todo vicio, ¿sale? Y hay una intención de producción de consecuencias de derecho, ¿sale? Aquí distinguimos de forma muy clara con los franceses, entonces, ¿qué entendemos por acto jurídico? Y entendemos qué entendemos por hecho jurídico. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. sí. Los alemanes plantean una teoría, cuidado con sus micrófonos, ¿vale? Una teoría tripartita, una teoría bipartita. En esta teoría bipartita, los alemanes hacen referencia al hecho jurídico como un hecho de la naturaleza o un hecho humano en la cual, si bien es cierto, puede ser voluntario, pero esto implica un tema, es un hecho humano voluntario, pero ilícito, contrario a derecho, o también un hecho humano que puede ser involuntario, ¿sale? Ya hicimos referencia al hecho de la naturaleza, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, reiteramos, otro acontecimiento podría ser, por ejemplo, un sismo. Imagínense que sobre este sismo nosotros hubiésemos contratado algún seguro y en esa circunstancia habrá un tema de reparación económica como consecuencia de ese contrato que suscribimos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y el hecho humano, un hecho humano voluntario, ¿sale? Que produce una consecuencia de derecho es, por ejemplo, la comisión de un delito. Máxime cuando se manifiesta la voluntad, cuando hay una intención
de producir una lesión al bien jurídico tutelado. ¿Estamos de acuerdo que nace una consecuencia de derecho? ¿Se entiende? Muy Sí, bien. Mientras que los actos humanos voluntarios que producen consecuencias de derecho y además son lícitos y hay una intención de que se cree una situación de derecho en particular, es el acto jurídico. ¿Vamos bien? Ok. Lo que ocurre cuando estamos sujetos al hecho o el acto jurídico es de que se materializa, se exterioriza la hipótesis normativa y entonces en ese supuesto vamos a quedar atados a la norma. ¿Está claro? Bien. Ahora nos vamos a enfocar solamente al acto jurídico, solamente al acto jurídico. Bien. Cuando hablamos del acto jurídico, vamos a entender los elementos de existencia y los elementos de validez que lo integran. Elementos de existencia. La voluntad se manifiesta. Puede ser unilateral, como la declaración, puede ser bilateral cuando hay un acuerdo de voluntades o plurilateral en el contrato de adhesión. Vamos a poner un ejemplo de la declaración unilateral. Ahí va. Resulta que tenemos a esta persona, muy bien, esta persona acude ante un notario y ante el notario manifiesta su última voluntad para disponer de sus bienes a su muerte. ¿Qué estamos teniendo aquí? Estamos teniendo una declaración unilateral de la voluntad para producir consecuencias de derecho. ¿Se entiende? sí, ¿Sí? Ok. En una manifestación de la voluntad bilateral, lo que tenemos nosotros es un acuerdo de voluntades. Ahí va. ¿Vale? En este acuerdo de voluntades, vamos a tener que ambas partes manifiestan su voluntad de producir consecuencias de derecho. Ahí está. ¿Sale? Plurilateral. Ahí va. En una relación plurilateral, imagínense lo siguiente. Tenemos una compañía de internet, ¿vale? Nos ofrece sus servicios. Esta compañía elabora un contrato y sobre este contrato todas las personas que quieran contratar el servicio de internet se van a adherir al mismo. Muy bien. A esto se le conoce con el nombre de contratos de adhesión. ¿Alguna duda en relación de cómo se manifiesta la voluntad? ¿Algún comentario? ¿Sale? ¿Seguros? ¿Sí? sí. Muy bien. No quiero que tenga ningún temor por preguntar. Aquí nos tenemos que equivocar. Si tenemos alguna situación, lo comentamos, ¿vale? Muy bien. Seguimos. El objeto lo vamos a dividir en dos. Directo. Creación de una situación jurídica, de un vínculo jurídico. Derecho, deber. Nacimiento de una obligación. Nace una relación jurídica entre las partes. Por ejemplo, vamos a ver en un contrato de arrendamiento. Ahí va. En este contrato de arrendamiento vamos a tener lo siguiente. Derivado de este acuerdo de voluntades entre arrendador y arrendatario, nace una relación jurídica entre estos dos. Arrendador, derivado de este contrato,
se obliga a transmitir de forma temporal un bien para su uso y el arrendatario, por esta transmisión, se obliga a pagar una contraprestación que vamos a denominar con el nombre de renta. Hay una relación jurídica que surge entre las partes. ¿Ok? También mencionamos en relación a este objeto que hay una situación jurídica que constriñe a las partes y que quedan sujetas a este acto jurídico, a este contrato. Y en algunos casos se crea un estado jurídico, un estado que va a surgir entre las partes. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, un contrato asociativo. En este contrato asociativo tenemos a varias personas y estas personas deciden unir sus patrimonios para la creación de una persona moral. En esta situación se crea un estado jurídico entre las partes al dar nacimiento a una persona moral. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, Sí, ok. El objeto indirecto, que más que un elemento de existencia es un elemento de validez, vamos a decir que tiene que ver con el objeto material. La cosa, o en su caso, la obligación de hacer o la obligación de no hacer. Muy bien. Ok. Y la solemnidad. Algunos actos jurídicos requieren de una formalización muy particular. Por ejemplo, les pongo un caso. En el testamento, ¿requerimos alguna situación en particular sobre este documento o no? ¿Sí requerimos algún elemento de solemnidad? Sí, O vale que yo lo haga por escrito y así ya se manifestó mi voluntad? no se eh, requiere el conocimiento de un notario para que tenga la validez necesaria. Ok, entonces este documento para que tenga esa validez, lo tenemos que celebrar, lo tenemos que llevar ante un no, fedatario público, ¿sale? Que en este caso hablamos del notario. ¿Vamos bien? Por ejemplo, vamos a hablar de otro supuesto. Vamos a hablar, por ejemplo, del matrimonio. En esta situación derivada del matrimonio, ¿se tiene que cumplir con alguna solemnidad o no? sí, ¿Cuál es la sí. solemnidad? Se tiene que realizar ante un juez civil. Ante un oficial del registro civil, ¿sale? Es decir, no basta con la manifestación de su voluntad de producir consecuencias de derecho y crear un estado jurídico entre las partes, sino que para que tenga esa validez, tenemos que hacerlo ante un oficial del registro civil. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Esto por lo que respecta a los elementos de existencia. Ahora bien, por lo que respecta a los elementos de validez, vamos a destacar lo siguiente. Atentos, por favor. Vamos a hablar en primer lugar de la capacidad, ¿ok? Cuando hablamos de la capacidad, hablamos de la situación de ser titular de derechos y obligaciones, ¿vale? Aquí tenemos a la persona, muy bien. Cuando hablamos nosotros de la persona física, hablamos que esta capacidad la vamos a adquirir con la mayoría de edad. Se llama capacidad de ejercicio. Antes lo que tenemos es una capacidad de goce. En este momento no podríamos realizar actos jurídicos de mutuo propio, ¿vale? Necesitaríamos estar representados
por nuestros padres en ejercicio de la patria potestad, o en su caso por nuestro tutor. Muy bien. Y la capacidad de ejercicio implicaría, pues, la situación de producir consecuencias de derecho de mutuo propio. ¿Estamos de acuerdo? Muy Sí. bien. Cuando hablamos nosotros de la persona moral, porque ahorita vamos a empezar a hacer referencia a la persona moral, vamos a ver una situación muy particular. También se requiere la capacidad de las personas que representan a la persona moral. Es decir, en este caso, la capacidad de representación la va a tener el administrador, el consejo de administración o en su caso, el apoderado legal. Hay que demostrar la capacidad para representar a la persona moral. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Muy bien. Sí. Ok. Esta capacidad se va a ver afectada, por ejemplo, en el caso de ser menores de edad o ser mayores de edad, pero está sujetos a un estado de interdicción. Ya vimos que se requiere la representación, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se manifiesta la voluntad? Es un elemento de existencia, pero aquí vamos a hablar de que la voluntad tiene que ser libre de todo vicio del consentimiento. Se afecta por violencia, por lesión, así como por error, dolo y mala fe. Recuerden, en el tema de la violencia implicaría lo siguiente. Para que una persona celebre un acto jurídico, resulta que la contraparte ejerce violencia física, ejerce violencia moral en contra de la persona y esto conllevaría a que ella celebre el acto jurídico. En este caso, este vicio de consentimiento lo que nos va a llevar es a un tema de nulidad del acto jurídico. ¿Vamos bien? Ok. La lesión. ¿Qué es la lesión? En la lesión nos vamos a aprovechar, ¿sale? De una circunstancia muy particular de una de las partes. ¿Por qué? Porque en esa necesidad me aprovecho de lo siguiente. Ahí voy. Muy bien. Me voy a aprovechar, estimados amigos, de su pobreza, me voy a aprovechar de su necesidad, me voy a aprovechar de su ignorancia para obtener un lucro que no me corresponde. ¿Se entiende? Por ejemplo, imaginen que esta persona no tenga trabajo, este, tengo una situación de emergencia, tiene un automóvil que vale 50,000 pesos, pero como a mí me gusta y sé su necesidad, le digo, te doy 20 y te liberas de esa situación que tienes en este momento. Me estoy aprovechando de sus circunstancias para obtener un precio que de alguna manera no es el justo, no es el adecuado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Sí. Muy bien. Tenemos una cuestión cuando hablamos nosotros del error. ¿Qué es el error? En el error vamos a poner un ejemplo. Tenemos a dos partes que intervienen. Aquí está. Muy bien. Hay una falsa apreciación de la realidad por una de las partes intervinientes. Muy bien, ahí voy. Imaginemos este caso. Muy bien. Tenemos a sujeto A y sujeto B. Imaginen que este es un Rolex, ¿eh? Bueno, una imitación. Ahí va. Muy bien. En este caso, tenemos que sujeto A
va a vender este reloj a sujeto B. Y sujeto B, por algunas circunstancias, piensa que este es un Rolex. Nadie lo está engañando, ¿eh? Él solito cae en esa circunstancia y piensa que va a adquirir un reloj original Rolex. Ese es el vínculo que lo une en la celebración de este acto jurídico. Muy bien. Ok, bien. Ahorita continuamos en esto. Mi estimado Gustavo, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Gustavo, ¿todo bien? Bueno, ahorita que nos ayude Gustavo, bueno, vamos a continuar. Esto es una falsa apreciación de la realidad que conlleva a las partes a la realización del acto jurídico. ¿Estamos de acuerdo que hay una voluntad viciada en este momento? ¿Sale? Muy bien. Aunque pudiesen convalidar esta situación si las partes se ponen de acuerdo. Hay varios tipos de error que podemos señalar. Algunos conllevan una nulidad absoluta y otros una nulidad relativa porque puede ser convalidado por las partes. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Error material, error en cuanto a la persona, error aritmético, error de derecho. Error material. El ejemplo del Rolex que le puse. Si las partes se ponen de acuerdo, puede ser convalidado. ¿Vamos bien? Ok, error en cuanto a la persona. Sobre todo, hacemos mención a los contratos denominados intuitu personae. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios. Muy bien. Yo quiero contratar los servicios de mi estimado Iván, ¿vale? Pero resulta que quien atiende la situación no es Iván, es mi estimado Jonathan, ¿sale? Yo quería contratar a Iván por su especialidad, pero si Jonathan tiene la misma capacidad que Iván, pues a lo mejor convalidamos el contrato, ¿verdad? ¿Se entiende? Aunque también pudiéramos declarar su nulidad porque mi objeto era contratar a Iván y no a Jonathan. ¿Está claro? Sí. Error aritmético. Mi estimado Adolfo quiere comprar un departamento de 100 metros cuadrados. Y cuando ve el departamento de mi estimado Marco, se da cuenta que el departamento que le está vendiendo es de 90 metros cuadrados. Cuando suscribió su voluntad es porque consideraba que esta era la medida. Cuando ya se realiza la medición, se da cuenta que la superficie es menor. Pudiésemos dejar sin efecto ese contrato, pero también pudiésemos convalidarlo, ¿verdad? A lo mejor Iván lo iba a comprar a 1,000,000 de pesos, pero como mide 90, se pone de acuerdo con mi estimado Marco y dice, no te pago el 1,000,000, te pago 900,000 y Marco está de acuerdo. ¿Sale? Se convalida esta situación. Y tenemos el error de derecho que conllevaría a una nulidad absoluta, porque la ignorancia o el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. ¿Vale? Estimado Marco Antonio, ¿tenemos una duda? Nada más como aclaración, Lick. Esto en el derecho, en el error aritmético, se podría documentar como una falsedad de datos o una falsedad de información para levantar o para presentar alguna nulidad del hecho. No, porque mire, si hubiera una falsificación o una situación de que una persona induce al error a la otra, no hablaríamos del error, hablaríamos de dolo, ¿sale? Ah, ok, sí. Aquí a lo mejor hubo una falsa apreciación, es decir, usted vendió un departamento y a lo mejor, conforme están en sus escrituras, tenemos ahí una superficie, pero en la realidad ya vemos que tenemos otra. Y esa es una situación que a lo mejor podemos convalidar las partes, ¿me entiende? Porque si Sí, fuera el caso que usted me engañara a mí
diciéndome que su departamento es de 100 metros cuadrados, cuando en realidad es de 90, y usted falsifica esa información, aquí hablaríamos de un dolo de su parte, que también es un vicio del consentimiento. Pero en el error, la persona se induce sin que la otra lo provoque, sin que la otra lo induzca a esta circunstancia. ¿Me entiende? Sí, ¿Sale? sí, ya entiendo esa parte. Muy Gracias, bien. Lick. A sus órdenes. Muy bien. ¿Quedó claro el tema del error? Ok. ¿Sí? Bien. Comentario. Gustavo tiene todavía la mano levantada. No sé si tenga alguna duda. Gustavo a la triste. Ok. Bueno, vamos a continuar. Bien. Siguiente punto. Ahora sí, vamos al dolo. El dolo civil. Atentos. En el dolo civil, una de las partes induce a la otra al error, ¿sale? Al engaño, a la manipulación. ¿Qué implicaría esto? Resulta que esta persona vende relojes y sobre estos relojes que está vendiendo, ¿sale? De tal manera los arregla, les pone algunos instrumentos para que parezcan relojes originales. El punto es cuando los pone a la venta al público, no los vende como imitación, sino todo lo contrario, los vende como si fueran originales, ¿sale? Inclusive falsifica documentos, falsifica certificados de autenticidad y demás. Y las personas que lo compran, pues caen en esta circunstancia. El dolo conllevaría una cuestión de nulidad absoluta. ¿Se entiende? ¿Vale? Sí, Tendríamos que dejar sin efectos el acto jurídico. El maestro Gutiérrez y González nos habla que existen dos tipos de dolo. Tenemos el dolo bueno, el dolo malo, perdón, que es como el ejemplo que vimos, que esto conlleva necesariamente a una nulidad del acto jurídico. Y tenemos al dolo bueno, que es una exageración, pero no queremos inducir a un error. Simplemente, pues lo que hacemos es exagerar un poco sobre el producto. Es algo que normalmente hacen los comerciantes. ¿Estamos de acuerdo? Y no por ello significa que dejemos sin efectos el acto jurídico. A veces le exageramos, por ejemplo, en el tema de la ropa. No, hombre, si te pones esta ropa te vas a ver como tal artista. Y resulta que no es así, ¿verdad? O resulta que si te pones esta crema vas a reducir 10 años de edad. Y tampoco es así, ¿verdad? O si utilizas este aparato vas a bajar 30 kilos. Tampoco es así. Pero sin embargo, a veces se exagera un poco las características del producto, pues para que lo compremos, ¿verdad? Muy bien. Ok, el dolo bueno puede traer como consecuencia una nulidad relativa si las partes, pues de alguna manera no se ponen de acuerdo. La mala fe es otro vicio del consentimiento. La mala fe va a implicar lo siguiente. Es un tema un poco más subjetivo. Voy a poner el ejemplo. Ahí va. Imaginemos que tenemos dos partes celebrando un contrato, ¿sale? Aquí está. Este contrato que están celebrando A y B va a versar sobre una propiedad. Ahí va. Esta propiedad se está vendiendo. Imaginen que esta propiedad se encuentra en la ciudad de Tijuana. Muchas transacciones se realizan en dólares, ¿sale? Esta persona realmente lo está vendiendo en pesos mexicanos. Vende esa propiedad. Cuidado con los micrófonos, por favor. La está vendiendo en en 1 millón de pesos, ¿sale? Mexicanos, ¿ok? Pero resulta que esta persona tiene la falsa noción
de que este millón son dólares. Se da cuenta esta otra que va a obtener un beneficio que no le corresponde, y ¿saben qué hace? Permite que este sujeto continúe en esa falsa apreciación de la realidad para obtener un lucro indebido, un lucro que no le corresponde. ¿Está claro? Vamos bien en relación a los vicios del consentimiento. ¿Sí? Muy bien. Sí, maestro. Seguimos con los elementos de validez del acto jurídico. Ahí va. Muy bien. También tenemos el objeto indirecto. ¿Vale? Vamos a hablar que este tiene que ser posible, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado o determinable y tiene que encontrarse dentro del comercio. ¿Sale? La imposibilidad física o jurídica traería como consecuencia la nulidad del mismo. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, existe la posibilidad que estas partes celebren un contrato para la adquisición de un Pegaso. ¿Existe esa posibilidad, compañeros? ¿Se No, puede adquirir No, este ser mitológico? no, Pues no, ¿verdad? Porque no existe, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? sí, Ok. Otra. Lícito. Ahí va. Imaginemos que las partes van a celebrar un contrato y el objeto del contrato va a ser drogas. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con esto, compañeros? ¿Podremos celebrar un contrato? ¿Podremos celebrar el acto jurídico? No, No, en todo caso No. cometemos un delito, ¿verdad? Pero encontramos que el objeto es ilícito, porque es contrario a la ley, porque es contrario a las disposiciones de orden público. ¿Está claro? ¿Sí o no? sí, sí, El objeto tiene que ser determinado, es decir, en este momento existe ad actus, ¿sale? O determinable, no existe, pero es susceptible de existir. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok, vamos a distinguir a un objeto en relación, por ejemplo, vamos a ver que vamos a hablar de una mascota, ¿vale? Vamos a distinguirlo, esta mascota, en relación a su raza, en relación a su edad, en relación a que se encuentra entrenada, en relación a su carnet de vacunación, a su salud, en relación a si tiene pedigrí o no, etcétera, etcétera. ¿Sale? Los objetos son determinados en peso, en color, en raza, en número, en características que lo puedan individualizar. Es decir, hablamos de bienes fungibles o incluso de bienes no fungibles porque son únicos. ¿Está claro? Ok. Y el objeto, por supuesto, tiene que estar dentro del comercio, ser susceptible de apropiación por su naturaleza o por determinación de la ley. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso las partes pretendieran comprar, por ejemplo, vamos a hablar de una oficina de gobierno? ¿Qué problema tenemos con esto, compañeros? ¿Se encuentra dentro del comercio esta oficina gubernamental? ¿Qué me dicen? no, No, ¿verdad? No es susceptible de apropiación. Es como si de pronto quisieran vender Palacio Nacional. A final de cuentas no está dentro del comercio. ¿Se entiende? sí, ¿Sí o no? Ok. Seguimos. Por su forma. Ah, bueno, perdón. La licitud en el motivo o fin
de la suscripción del acto jurídico. ¿Cuál es el propósito del acto jurídico? Que el negocio sea lícito o ilícito, que Lícito. produzca consecuencias de derecho o que cause una afectación a terceros. Que sea lícito sin afectar a terceros. Exactamente, que se encuentre dentro del marco de derecho, ¿verdad? Que el propósito te sea un propósito lícito, que sea un propósito, pues hasta cierto punto, pues Exacto. natural, ¿verdad? ¿Vamos bien? Porque, por ejemplo, si yo adquiriera una arma para privar de la vida a alguien, pues mi motivo ya no es lícito, ¿se entiende? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Mi estimada Betty Toledo, y seguimos con Gustavo, sigue con la manita levantada, mi estimada Gustavo. Betty, te escuchamos. Profesor, ¿esa diapositiva no las puede compartir? Ah, por supuesto, le digo que es una materia es una unidad de complemento para que lleguemos de fondo con el tema, pero ahorita se las comparto, ¿vale? Muchas gracias, le agradezco. Sus órdenes. Muy bien. En cuanto a la forma, compañeros, hay que cumplir con las formalidades que establece la ley, ¿sale? La falta de forma esencial puede conllevar a un tema de nulidad o una acción para, pues, formalizar esa forma omitida. ¿Me entienden esto, compañeros? Por ejemplo, díganme qué pasa en este acto jurídico que están celebrando estas partes. Ahí va. Ellos llevan a cabo un contrato en la cual se pacta la compra de una casa. Aquí la tenemos. Sin embargo, la hacen en un contrato privado de compraventa. La pregunta es, ¿cumplen con las formalidades que establece la ley? ¿Sí o no? No es un contrato, pues sí. ¿No es un qué? Todo micrófono, Araceli, cuidadito, cuidadito. Ahora sí te escuchamos, mi estimado Iván. ¿Su micrófono? Perdón. Cuando están celebrando un contrato, pues sí están regulados por la ley, ¿no? Ok, pero ¿realmente ese contrato privado cumple con las formalidades que establece la ley? ¿Qué me dice, mi estimado Diego? No, no, bueno, sería un contrato de promesa de compraventa, ¿no? Pero en realidad el contrato de la compraventa como tal no cumple con las formalidades porque tiene que ser ante notario. Ok, bueno, entonces no sería tanto como un contrato de promesa, porque a final de cuentas las partes manifestaron su voluntad en este contrato privado. El detalle es que no cumple con las formalidades porque la ley nos exige que ese tipo de contratos que versen sobre un inmueble que rebasen cierta cantidad, tiene que hacerse ante un notario público, pagar los impuestos correspondientes referentes a esta transacción y registrar el inmueble, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos falta aquí? Esa formalidad. ¿Y qué es lo que van a hacer las partes? No significa que su contrato privado no tenga ningún efecto, ¿eh? Por supuesto que lo tiene, pero hacia futuro podrán otorgar esta formalidad de regularizar su escritura, de regularizar el acto que les dio propiedad sobre ese bien inmueble. ¿Lo entendemos? Sí. ¿Vamos bien? Ok, Marco Antonio, te escuchamos, por favor. Y yo ahí me quedé con una duda. Sí, Entonces, en este contrato privado, si hay algún reclamo jurídico, por decirlo, por incumplimiento de pago de alguna de la parte compradora, eh, ¿procedería o no procedería? Porque, como nos está explicando, aún no cumple todos los requisitos de ley. Entonces, mi duda es, ¿procedería como para algún reclamo este contrato privado? por supuesto, inclusive va a ser el documento base de la acción cuando usted formalice la escrituración, ¿sale? Si hay un incumplimiento de la obligación de este contrato privado, usted me vendió un departamento y de forma privada establecimos un plazo de 2 años, ¿no? Yo ya le incumplí, por supuesto que usted me puede reclamar una acción reivindicatoria para que recupere la propiedad. E inclusive por eso va a ser la base de su acción hacia futuro, ya sea para reclamar un incumplimiento de contrato o hacia futuro otorgar esta formalidad de escrituración. ¿Sí, mi estimado Marcos, su micrófono? Sí, ¿Sí? perdón. Sí, gracias, Lick. Sí, Muy, ya me queda más claro eso. ok, muy bien.
Perfecto, compañeros. Muy bien. Rápidamente, ahí va. Vemos los efectos del acto jurídico. Crea una situación abstracta y general entre las partes que lo están suscribiendo. Se crea una situación de derecho, se transmite, se modifica o se extingue. En estos dos casos últimos hablamos del convenio en estricto sensu y en los primeros dos supuestos hablamos de el contrato. ¿Vale? Se crean, se transfieren, se modifican, se extinguen derechos y obligaciones. Esto nace por voluntad de los contrayentes, ¿sale? De los que están celebrando el contrato, o porque así lo señala la ley, o también hay ambas, voluntad y por cumplimiento de la norma. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente vamos a ver qué personas intervienen en la celebración del acto jurídico. Atentos. Ahí va. Primero, el autor. ¿Sale? Autor, persona que realiza el acto jurídico por sí misma o por conducto de su representante. Ahí va. Juan Pérez es el titular del bien inmueble y Juan Pérez es el que lo está transmitiendo al señor Mario. ¿Sale? Es el autor mismo que está participando. O Juan Pérez no puede comparecer y Juan Pérez me transmite a mí como su representante legal y entonces yo voy a transmitir el inmueble en representación de Juan Pérez. ¿Vamos bien? Autor. Las partes. Ahí va. Las partes son las personas que celebran el acto jurídico plurilateral, bilateral, por sí mismas o a través de su representante. Contrato de arrendamiento. ¿Qué partes intervienen? Interviene el arrendador que va a transmitir el uso y goce temporal de este bien inmueble e interviene el arrendatario que por ese uso y goce va a pagar una cantidad que se llama renta. Muy bien. ¿Sí está claro? Sí, Ok, muy bien. Tenemos la intervención de terceros. Personas que intervienen en el acto jurídico, aunque no les afecta. Por ejemplo, ahí va. A es el propietario de este bien. Y como él se encuentra en los Estados Unidos, acude al consulado y otorga un poder para que B lo represente en este acto jurídico, en la cual va a transmitir el inmueble a C. ¿Estamos de acuerdo que A y B son partes en este negocio jurídico? Porque a ellos les beneficia o les perjudica directamente la celebración del acto jurídico. Pero a B, no, aunque interviene. B, ¿qué carácter tiene? B va a ser un tercero. ¿Se entendió? ¿Sí o no? también se le puede llamar a B intermediario. Podríamos decirle que es un intermediario. O, por ejemplo, el notario público en una escrituración, ¿qué sería? ¿Es parte realmente? No, No, ¿verdad? Es un tercero, es una persona que da fe pública que interviene, pero no le afecta la celebración de ese acto jurídico. Muy bien, ¿sí o no? sí, ok, también se le puede llamar entonces, o sea, lo que se le llama como interventores. Eh, bueno, un interventor como tal no sería, porque es una figura más del derecho sucesorio. En este caso, yo creo que lo más correcto es que lo llame tercero, Ok, gracias. ¿vale? Causante, ahí va, causante. Titular de un derecho que lo transmite a otro por sí misma o por su representante. Ahí va.
A es quien figura como titular registral de este bien inmueble, ¿sale? Y lo transmite a B. Pudiésemos también llamarlo causante, ¿sale? O en todo caso, designa a un apoderado para que lo transmita. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Causante. Otro ejemplo. Vamos a poner el caso de que A va a transmitir su derecho. Vamos a poner que A fue designado heredero de un 50% de la masa hereditaria de B, ¿sale? Y tenemos que C se le transmite derivado de esa sucesión el otro 50%. A cede el 50% de sus derechos hereditarios a C para que éste adquiera y se convierta en único y universal heredero de esos bienes. Es el causante, es el que transmite este derecho. ¿Está claro o no? ¿Sí? Sí. Sí. Siguiente. Muy bien. Causaviente. Persona sucesora de otra en un derecho o de una obligación. Continuamos con el tema de las sucesiones. Ahí va. A ha muerto y designó como herederos a sus hijos A, B y C. Sin embargo, esta persona dejó obligaciones que cumplir con E. ¿Qué carácter van a tener estos herederos en relación de las obligaciones pendientes que dejó el de cuyos? Pues es el causaviente, sucesores en el derecho de el de cuyos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok, siguiente. Representante. Ok. Persona que actúa a nombre de otra sin obligarse a ella, es decir, sin tener consecuencias en su persona, en su patrimonio. Representación legal necesaria o forzosa y representación voluntaria o convencional. Bueno, fíjense que en el caso de la legal necesaria o forzosa, sí hay una consecuencia, ¿eh? Déjenme decirles. Por ejemplo, esta persona que vemos acá es un menor de edad. ¿Quién tiene la obligación de representarlo? ¿Quién tiene la obligación de actuar en su nombre en algunos actos jurídicos? ¿Quién? Los padres. Los padres en ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? ¿Sale? O en su caso, designamos a un tutor, entonces quien va a actuar en su nombre y representación es el tutor. ¿Estamos de acuerdo? Padre. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Y la representación voluntario convencional, pues es la que suscribimos las propias partes, ¿verdad? A no puede comparecer en el negocio jurídico, no se encuentra en la ciudad, es mayor de edad y de forma voluntaria celebra un contrato de mandato con B para que B actúe en su nombre y representación en los negocios jurídicos que éste le comienda. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, Muy sí. bien, muy bien. Y tenemos también la función de el gestor, persona que actúa por otra sin autorización, ¿sale? Pero solamente quedará obligada el dueño si lo beneficia, ¿sale? Actúa sin representación. ¿Qué significa esto? El dueño
se encuentra de vacaciones, no se encuentra en la ciudad, ¿sale? Y en esta circunstancia, resulta que su propiedad va a tener una afectación por parte de la autoridad. Para evitar que esto ocurra, el vecino de A actúa en defensa del patrimonio de su vecino y paga las multas, evita que le causen una afectación al inmueble de su vecino. Este es un gestor porque está actuando de mutuo propio, pero tiene derecho a por lo menos exigirle al dueño que pague lo que éste invirtió. Como es en su beneficio, tiene la obligación. A esto también lo conocemos con el nombre de gestión de negocios. ¿Vamos bien? Ok. Sí. Ok. Concluimos esta unidad introductoria con la cuestión referente de la clasificación del acto jurídico. Lo vamos a dividir de la siguiente manera. Por el número de voluntades que intervienen, vamos a dividirlo en unilateral, bilateral o plurilateral. Recuerden que ya lo mencionamos. Por ejemplo, unilateral. Este sujeto acude ante el notario y manifiesta su voluntad para disponer de sus bienes a su muerte. ¿Sale? Aquí está. Entonces, ¿cuántas voluntades intervienen en la celebración de este testamento? ¿Cuántas? Una sola, ¿verdad? La del testador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Sí. Siguiente, bilateral. Hay un acuerdo de voluntades para la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, en un contrato. Aquí vamos a ver que las partes manifiestan su voluntad para producir consecuencias de derecho. Aquí la tenemos. En este contrato. Acuerdo bilateral. ¿Sale? Muy bien. Plurilateral es en el ejemplo que le señalé con antelación. Vamos a contratar un servicio de telefonía celular, ¿sale? Y lo que hace la compañía de telefonía celular es que elabora un contrato y lo que hacemos nosotros es, si queremos contratar esos servicios, nos adherimos a ese contrato que ya suscribió la empresa. ¿Vamos bien? Sí. Ok. El acto jurídico por la finalidad de sus prestaciones es oneroso cuando hay gravámenes recíprocos, cuando hay derechos recíprocos para las partes, como en el contrato, ¿verdad? Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, ¿qué podríamos destacar, compañeros, acá, en este contrato? Tenemos que el vendedor se obliga a transmitir el dominio pleno de un bien y el comprador, por ese dominio, se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero. Hay derechos y obligaciones que son recíprocos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. El acto jurídico es gratuito cuando los beneficios solamente son para alguna de las partes. Por ejemplo, en el contrato de donación. Ahí va. Dentro de este contrato de donación, nosotros vamos a ver que el donante es el que recibe todas las cargas de transmitir el dominio del bien y el donatario es el que recibe los beneficios y no tiene ninguna carga. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Por la forma del acto jurídico, vamos a distinguir nosotros que el acto jurídico es consensual cuando basta el consentimiento de las partes. ¿Sale? Voy al Oxxo y me quiero comprar un café.
¿Tenemos que cumplir con una formalidad o basta con mi consentimiento para que se produzcan consecuencias de derecho? Con su consentimiento nada más. Ok, voy a comprar un departamento. ¿Basta con mi consentimiento o tengo que cumplir con las formalidades que exige la ley? No con las formalidades que exige la ley. Ok, quiero contraer matrimonio. ¿Lo puedo hacer en una kermés o tiene que ser ante una autoridad con facultades para celebrar el acto jurídico? Ante una autoridad. Ok, ¿se entiende, compañero? Ok. ¿Sí? Sí. Por su regulación, nominados se encuentran reconocidos en la ley e innominados, pues de alguna manera se manifiesta la voluntad de las partes y siempre y cuando no hablemos de un objeto ilícito, un objeto fuera del comercio, un objeto que vulnere el ordenamiento jurídico. De ahí en fuera lo podemos suscribir cumpliendo con las formalidades que hemos señalado hasta este momento, ¿vale? Tenemos por el momento en que surten sus efectos inter vivos y mortis causa. Por ejemplo, ¿en qué momento debe surtir sus efectos una donación? Hablamos de la donación. ¿Las partes tienen que estar vivas o puede estar una muerta y surte sus efectos? ¿Qué me dicen? Ambas Las en partes vida. tienen que estar vivas. Porque luego he escuchado a algunas personas que dicen, no, que me donó en vida. Lo siento, materializó la voluntad, porque esto lo debió haberse materializado en vida. Debió haber habido una constancia de que la donación se hizo cuando la donante se encontraba viva. Ahora no puedes venir a decir tú que lo manifestó con antelación, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Mientras que la mortis causa, ay sí, requiere de un elemento que se llama la muerte. Porque entonces, ahora sí, cuando se materializa la muerte, ya hay una consecuencia de derecho. Con la muerte se debe cumplir con la voluntad del testador que manifestó en su testamento. Hasta ese momento se materializa esta voluntad. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Sí. está claro. Por ahí vi que levantó la mano, mi estimado Diego. ¿Tenemos alguna duda? Me perdí un poquito con lo de la donación que nos explicaba. ¿En qué No, punto? eh, ¿No puede ser entonces? ¿Mandé? ¿No puede ser en vida una donación? Por eso decimos que es intervivos. Ah, ya, ya. Lo que no podemos alegar es el tema de que ya muerta la persona, digamos que me donó, ¿verdad? Ah, ya. ¿Me entiende? Sí, gracias. Muy bien, sí, muy bien. Seguimos. Cuidado con los micrófonos. Muy bien, seguimos. Ahí va. Ahora también vamos a destacar otra clasificación. Esta clasificación hace mención al tema por los efectos del acto jurídico. Por sus efectos tenemos que son constitutivos o declarativos. El acto jurídico constitutivo está creando una situación de derecho que con antelación no existía. Ahí va. Por ejemplo, en una compraventa, ¿se crea una nueva situación de derecho, sí o no? Sí, Sí, porque lo que hace el vendedor es de que transmite el dominio de bien y con esta transmisión, esta persona se va a convertir en propietario. ¿Vamos bien? ¿Ok? Declarativos. No se crea ninguna situación de derecho, solamente se reconoce una situación que existía con antelación. Por ejemplo, imaginen este caso. Derivado de este contrato de arrendamiento, tenemos esta situación. A celebra un contrato de arrendamiento con B. A transmite el uso y goce temporal de ese bien a B. Y ahora resulta que B, ¿sale? No paga la renta y no quiere salir del inmueble. A lo lleva a juicio a través de una acción reivindicatoria para que pague la renta y para que sea lanzado. Cuando un juez declara que le asiste la razón a A y lanza a B y B tiene que salir del inmueble,
A recupera la posesión del bien. ¿Se está creando un nuevo derecho o se está reconociendo un derecho preexistente con antelación? En este caso se reconoce un derecho preexistente con antelación, ¿no? Ok, entonces hay una declaración, no se crea ninguna situación nueva de derecho. Lo que hace la acción reivindicatoria es regresar la posesión a quien la tenía con antelación, ¿verdad? ¿Vamos Sí, bien? Muy bien. sí. Seguimos. El acto jurídico conmutativo. Los derechos y las obligaciones las conocemos desde que celebramos el acto jurídico, desde ese momento, ¿sale? Aleatorio. Está sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta, como por ejemplo en una compraventa de esperanza. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo le digo a un campesino que le voy a comprar toda su cosecha, ¿sale? En este momento no existe, pero hacia futuro podría existir. La pregunta es, yo como comprador de esperanza, si la cosecha no se da y no es imputable al vendedor, yo asumo las consecuencias, yo asumo el riesgo. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí o Sí, no? ¿Sí? Muy bien. Acto jurídico con efectos puros, sin agregar ninguna obligación adicional, las partes quedan sujetos. Modales. Podemos establecer una condición, que es una condición, acontecimiento futuro de realización incierta, o podemos establecer un plazo. Entonces aquí podemos hablar de una condición, de un plazo. Por ejemplo, contrato de compraventa con efectos puros. Aquí se hace la compraventa y sobre esta transacción es de contado, ¿sale? Sin ninguna otra carga adicional. Las partes se ponen de acuerdo y en ese momento se paga. ¿Está claro? Modal. Se hace la compraventa y se establece un plazo de 12 meses para que se cumplimente el mismo. ¿Sale? Ahora vamos a sujetar este contrato a un plazo, acontecimiento futuro de realización cierta. Condición, por ejemplo, en una donación. Déjenles pongo una condición en una donación. En una donación, un papá le dice a su hijo, te voy a donar este automóvil cuando concluyas la universidad y la concluyas con un promedio mínimo de 9. Esa donación está sujeta a un acontecimiento futuro de realización incierta, que puede llevarse o no. ¿Vamos bien? ¿Está claro, compañeros? Sí. sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora sí, después de esta unidad introductoria, vamos a iniciar ya con los temas que...